Comunidad de investigadores que analiza, investiga y propone sobre temas de relevancia que suceden en Centroamérica. Expedienteabierto.org. Pensando en una Centroamérica mejor. Expediente Abierto es una comunidad de investigadores que analiza, investiga y propone sobre temas de relevancia que suceden en Centroamérica. Expedienteabierto.org. Pensando en una Centroamérica mejor. Expediente Abierto es una comunidad de investigadores que analiza, investiga y propone sobre temas de relevancia que suceden en Centroamérica. Expedienteabierto.org. Pensando en una Centroamérica mejor. Expediente Abierto es una comunidad de investigadores que analiza, investiga y propone sobre temas de relevancia que suceden. Bien saben, es una iniciativa de Expediente Abierto y que en esta oportunidad tiene se ha asociado con Double Think Lab, que es una organización de Taiwán dedicada a combatir la desinformación y promover la democracia. Y como bien lo dice el título de este encuentro, que es Índice de China 2024, el poder más allá del comercio en América Latina, vamos a explorar hasta qué punto la penetración de China en nuestras sociedades, en nuestras economías, en nuestros sistemas políticos, está llegando a límites que quizás nos van a asombrar. Y una de las formas de conocer este nivel de penetración es precisamente este índice de China 2024. Para poder contar de qué se trata este índice, que como herramienta, lo estaba revisando, es absolutamente imprescindible si les interesa el tema de China, vamos a contar con especialistas de enorme fuste que se dedican, no digo a tiempo completo, es la ocupación plena de quienes están preocupados por un tema que nos tiene que importar cada día más. Estoy hablando de Alberto Alberro, que es experto en relaciones internacionales y derechos humanos, que además tiene más de 20 años de experiencia liderando iniciativas que tienen que ver con la promoción de la democracia, el fortalecimiento de la sociedad civil y la libertad de prensa. Es por eso que tiene mucho que ver con este proyecto. Además, su experiencia abarca la gobernanza democrática, la influencia autoritaria, el desarrollo de los medios de comunicación y además integra, por supuesto, la red China in the World Network y colabora con el China Index que elabora la organización taiwanesa que, ya la mencionamos, Double Think Lab. Además está con nosotros Eric Lemus, que es un periodista de expediente político. Él no es solamente periodista, él combina el trabajo propio del profesional de la prensa con el trabajo académico. Y su área de expertise es tanto las consecuencias de la autocracia, algo que debiéramos también prestar atención, que es un fenómeno que avanza, y en paralelo el deterioro de la democracia en Centroamérica. Es por eso que publicó 5 libros y sobre todo se ha dedicado a estudiar el lenguaje utilizado en los medios centroamericanos para referirse a las pandillas y otros sobre el manejo de los datos de salud durante la pandemia del COVID en El Salvador. Su trabajo tiene mucho que ver con el abordaje y la explicación de la guerra civil salvadoreña, el golpe de Estado de Honduras y el auge del autoritarismo en la región. Y además investigó, por supuesto, el influjo de China, en particular en los gobiernos de Nicaragua y El Salvador. Alonso Ibeca, que es académico, es abogado de Panamá, es panameño, tiene un diploma postítulo en estudios asiáticos por la Universidad de Chile. Es decir, tiene algo más que experiencia, tiene un enorme conocimiento y además tiene una maestría en Derecho Internacional de la Universidad de Columbia.
es parte del escenario permanente sobre la influencia de China en América Latina, de la Red Liberal de América Latina, e investigador asociado de Expediente Abierto. De nuevo, sumamos volumen académico y por sobre todo conocimiento en el terreno. Colaboró con el programa del BRICS, del Centro de Impacto Global del Instituto Republicano Internacional, con la Fundación Andrés Bello, con el Centro de Estudios Chinos Latinoamericanos, con el Centro para la Apertura y el Desarrollo para América Latina, el CEDAL, con IDEA Internacional, con Double Think Lab, el Gordon Institute de Florida, International University. Es decir, seguimos sumando capital académico y experiencia. Y además, también vamos a tener a Ricardo Ferrer Picado, que es abogado y es especialista en análisis estratégico y es egresado de la National Defense University de Estados Unidos y fue convocado como referente en la materia por varias organizaciones, por sus estudios en la intromisión de China y el autoritarismo de China, de Rusia y de Irán en América Latina. Y además es columnista en diferentes medios de comunicación y bueno, además fellow researcher del Centro for Secure Free Society e investigador asociado de Expediente Abierto. Quizás nos tomamos unos minutos para contar estos currículos para entender que estamos con un Dream Team como para poder hablar de la influencia de China en América Latina. Pero tenemos siempre un problema, que es que esa información está, si se quiere, dispersa por muchos canales, por muchos medios, y es entonces que vamos a trabajar sobre este índice que les mencioné, que yo les aseguro que es súper interesante porque es una herramienta extremadamente útil porque sistematiza lo que para muchos es una sensación, para otros es un indicio y para otros es un temor. Así que vamos a empezar con Hernán para que nos cuente de qué se trata este índice, para que la gente entienda por qué es tan importante y cuáles son los hallazgos que él encontró en su expertise, que es Nicaragua y Costa Rica. Así que adelante, Alberto. Alberto, perdón. Gracias, Ignacio. No hay problema. Gracias, Ignacio. Mira, el error que no tenía que cometer, lo cometí. Y eso está bueno porque somos humanos. Así que Erlan ahora nos va a explicar exactamente de qué se trata el índice, lo va a introducir para que después podamos recordarlo. Gracias, Ignacio. La verdad que vos resumías bien el objetivo del índice, que es precisamente tratar de recopilar un montón de información que circula, que existe, que está presente, que está demostrada, que está documentada, pero que simplemente está dispersa. Entonces este índice lo que hace es tomar, en base a 99 indicadores, 9 áreas diferentes, 11 puntos de información, cuál es el grado de influencia que China tiene sobre 101 países en el mundo. Dentro de estos países, por supuesto, hay varios, no todos, porque no están todos los países del mundo, de nuestro continente, de América Latina, y en específico me voy a referir al caso de, primero, en líneas generales, América Central, y luego, como decías, Costa Rica y Nicaragua, para dar paso luego a que se refieran al caso de El Salvador y de Panamá específicamente. A ver, para poner en contexto, América Latina es la región, es la subregión, por cómo las divide el índice, que más empeoró en promedio, tomando los 4 países analizados, en materia de influencia china. ¿Qué quiere decir? Que la influencia china aumentó de forma exponencial en estos 4 países. Para que te des una idea, el nivel de influencia está en segundo lugar, es decir que América Central es la segunda región donde la influencia china está más presente, específicamente. Obviamente estos son números, yo invito a la gente a ingresar, busquen... Perdón, ¿y la primera cuál es? Bueno, a ver, la primera es Asia. La primera es Asia porque suele ser, digamos, el ámbito de influencia, digamos, de China, hasta cierto punto razonable, pero qué distante, ¿no? Asia, allá lejos, y América Central en segundo lugar, ¿no? Eso es como... Porque todos pensaron que era África, todos hablan de que era África, pero es un enorme hallazgo lo que está diciendo.
Lo que pasa es que, ojo, porque África es una región que está ampliamente expuesta a la influencia, pero es un tema un poco complejo, porque hay diferentes subcategorías que toma el índice, donde mide influencia, alineamiento y, eh, eh, ¿cómo se llama? Y un concepto que es difícil de traducir, que es eh, eh, impacto sobre las políticas, ¿sí? Entonces, en ese punto, obviamente, por ahí no tiene tanta influencia, pero tiene impacto, por cómo lo mide. Digamos, yo invito, la metodología es compleja, invito a que ingresen a la página porque es difícil explicarlo aquí en unos pocos minutos, ¿no? Y si quieren, después podemos seguir profundizando, por supuesto, sobre ese aspecto en particular y estoy abierto a preguntas. Pero sí me gustaría marcar que ya yendo al caso, para no robar tiempo a más panelistas, yendo al caso de Nicaragua. Nicaragua es un caso súper interesante. Nicaragua retomó relaciones diplomáticas con China en la primera edición de este índice, o sea, en 2021, hace solamente 4 años, y desde entonces la relación que no existía pasó a ser una relación de alineamiento total. Hoy en día, casi podría decirse que el principal aliado de Nicaragua pareciera ser Xi Jinping. Y casi que no es necesaria la influencia de China en Nicaragua, porque Nicaragua parecería, la pareja Ortega, parecería ser los mejores alumnos, no del continente, diría del mundo, con respecto a China. País pequeño, un país que no tiene tanta influencia en la geopolítica, todo eso es cierto, pero el mejor alumno. ¿Sí? Eh, con respecto a Costa Rica sí es una situación ciertamente preocupante, porque Costa Rica es un país que ha visto un deterioro democrático, es un país que ha visto un alineamiento en términos tecnológicos, académicos, sociales, culturales en los últimos 2 años, bueno, que muestra el fuerte retroceso que tuvo Costa Rica en este índice con respecto al índice anterior que fue medido en 2021. Y lo dejo ahí para no pasarme de mi tiempo. Bien, igual la enorme sorpresa es que casi como que está presentando una nueva provincia de China en el exterior, pero estamos hablando de un régimen que está en las antípodas del siguiente caso que va a presentar Eric Lemus, que es El Salvador. Así que, Eric, ahora es turno de tus sorpresas para el público. Gracias, Ignacio, y un placer compartir con el resto de compañeros los hallazgos de este instrumento que nos permite tener una fotografía bastante actualizada de cómo eh, China no solamente tiene cuantitativamente una presencia, sino cómo desde el análisis cualitativo penetra, que es un poco el caso de El Salvador. El Salvador, del total de 101 países analizados, El Salvador está en la posición 97. En un principio se podría decir que China a nivel cuantitativo tiene una relación equidistante en relación a El Salvador, pero cuando hacemos eh, un estudio más cualitativo dentro de las vinculaciones de lo que es la representación china a través de la Embajada de China en San Salvador, tenemos hallazgos interesantes que nos describen un país que juega a dos bandas. Por un lado, ustedes saben mejor que nadie, El Salvador tiene su mejor momento en relación a Washington porque es un socio estratégico desde el momento en que ofrece el arrendamiento de su principal centro de confinación o la cárcel de moda que se le ve así, mientras China es su socio para lo que es la columna vertebral de de la administración Bukele, que es la construcción literal del entretenimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Desde el momento en el que en el año 2019 eh, el señor Bukele visita Pekín, es honrado con un doctorado honoris causa, se construye una relación basada en la opacidad con un acuerdo
millonario cuyo detalle no lo sabemos. Sin embargo, lo vemos construirse en el corazón de la ciudad, en el centro histórico, con una nueva biblioteca, con un estilo, digamos, contrastante a cómo es la construcción de nuestros centros históricos habituales, que datan de principios del siglo XX. Luego tenemos en la costa del Pacífico, es importante para los que no conozcan mucho de El Salvador, que es el país más pequeño, pero que solamente tiene salida a la costa pacífica y es un centro de entretenimiento para el surf, sobre todo. Entonces, por eso es que el gobierno Bukele apuesta a este concepto que se llama Surf City, donde el socio estratégico en la construcción del entretenimiento inicial también es China. Ahí se construye, mientras se remodela un muelle para fines estrictamente de entretenimiento, también se construye una zona de juegos mecánicos, por así decir. Es muy dispar, ¿verdad? Si lo vemos, sí, si lo vemos en proporción a Nicaragua, por ejemplo, que tiene una sociedad como más denodadamente política, militar, si se quiere ver así. No, en el caso de El Salvador es como un buen amigo, pero que está hasta en la cocina. ¿Por qué eh, quiero decir eso? Porque también China, a partir de los hallazgos del índice, podemos ver que China es un socio silencioso, ¿verdad? Es un asesor en el partido gobernante, es un secreto, no muy a voces, pero sí es algo de los hallazgos que nosotros como expediente público hemos logrado realizar, cómo a partir de la relación que tiene la vicepresidencia de la República, en este caso el señor Félix Ulloa, con el aparato político de China para poder construir una escuela de cuadros. Mientras, nosotros podemos ver que todas estas categorías que bien había ya mencionado Hernán, uno los traza en el caso de El Salvador, pero lo que rige es justamente la opacidad. Sin embargo, a pesar de esa opacidad, nosotros, desde el punto de vista cualitativo, tenemos entre esos hallazgos que te menciono, otros en el horizonte. Tenemos un estadio que se va a construir, así como se hizo en Costa Rica. Ahora, la última oferta de China es la construcción de un centro de convenciones que va a estar justamente al lado de donde se planea hacer el estadio. Y tiene otro elemento que es muy particular. China, en el caso de El Salvador, que es un país carente de recursos naturales, los pocos espacios que quedan, los pocos espacios verdes, son los espacios donde China va a invertir. Y digamos que es parte de la estrategia de entretenimiento que ofrece la administración Bukele. Dos hallazgos. El primero es casi está repitiendo la historia de Las Vegas, ¿no? En vez de crear fábricas y crear unidades productivas, es entretenimiento, y no creo que sea solamente para la población de El Salvador. Y el segundo hallazgo es que, evidentemente, China y Estados Unidos no son antídoto el uno del otro, y que aquí la ideología tiene poco o nada que contar. Y por eso es importante ir al otro país, que ahora Alonso nos cuente, porque, claro, pasamos de un extremo al otro, ¿no? Pasamos de un país personalista a un país más institucionalizado, si se quiere, que es Panamá. Así que, Alonso, ahora es tu turno. Muchísimas gracias, Ignacio, y qué gusto estar aquí con Hernán, con Eric, contigo y por supuesto que con Ricardo en este diálogo estratégico. El día de hoy voy a hablar un poco sobre el elefante en la habitación. Durante los últimos meses, para no decir durante el último año, creo que ningún país ha recibido atención en materia de la influencia de China que Panamá.
Esto en buena medida se debe a la atención que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le ha dado a Panamá, tanto así que fue el país que más se mencionó en su discurso de toma de posesión. Mencionó 6 veces a Panamá, más que China incluso. ¿Y a qué se debe esto? ¿Por qué se debe esto? Cuando uno analiza las métricas del China Index, uno se da cuenta de que si bien uno puede cuestionar los métodos mediante los cuales se expresa esa preocupación, pues la data no miente. Panamá es el segundo país en el que China ejerce más influencia en toda América Latina, únicamente detrás de Chile, y que por defecto lo hace el primer país en niveles de influencia según el China Index en Centroamérica. Eso ya de por sí es algo bastante significativo, es un hallazgo muy importante. Y también eso nos llama poderosamente la atención sobre el hecho de que cómo se ha manifestado esta influencia en los últimos años y cómo ha crecido, porque si uno analiza las métricas que nos da el China Index, uno se da cuenta directamente que los sectores donde China ejerce más influencia no son el sector económico, tecnológico y militar. Ahí la influencia se encuentra relativamente contenida. Pero si uno se fija en temas como medios de comunicación, academia, sociedad, cumplimiento de la ley, política doméstica y política exterior, nos vamos a dar cuenta de que en Panamá tenemos un caso de estudio muy interesante, porque ahí la influencia de China está por encima de la media global. Es decir, estamos ante niveles de influencia que se encuentran muy bien matizados. Eso nos da, dicho sea de paso, una conclusión muy poderosa, que el énfasis que le ha dado los Estados Unidos a la relación Panamá-China merece un enfoque un poco más amplio. Estados Unidos se ha concentrado en buena medida en la influencia económica, militar y tecnológica, la cual, como ya les dije, está relativamente contenida. Es más, si uno hace el ejercicio comparativo del índice de 2024 con el índice de 2022, en los 3 sectores que les mencioné, la influencia incluso ha disminuido. Es decir, que Panamá, en conjunto con sus socios, como los Estados Unidos, la Unión Europea, han trabajado de forma sostenida para de una u otra forma reducir los niveles de influencia en materia económica, militar y tecnológica. Entonces, eso yo creo que es un hallazgo muy interesante. Pero adelante, Ignacio. No te escucho. No, sí. No, te decía que eso, te interrumpí porque es crucial entender eso. Estamos acostumbrados a medir la influencia en términos de cuántas empresas o cuántas obras públicas, pero el hallazgo del índice es que funciona como una tira reactiva para medir hasta qué punto está metida China en la vida cotidiana. Que la vida cotidiana va mucho más allá de la economía y las obras públicas. Un poco lo que estamos viendo, ¿no? Se mete en un régimen, se mete en el entretenimiento. Quizás uno va a un estadio y no se da cuenta que es China. O quizás habla de un partido político y no se da cuenta que ese partido político tiene una representación de China en sus discursos. Por eso me parece súper importante marcar esto, esta es la utilidad del índice, es la tira reactiva que nos permite saber cuál es el grado de penetración. Así que no, te interrumpía por eso porque me parecía importante resaltarlo. No, y creo que está muy al lugar, porque da precisamente, como decimos aquí a Panamá, en el clavo. Da en el clavo porque si uno empieza a analizar, por ejemplo, la influencia en materia de política exterior, uno se da cuenta que, por ejemplo, en el contexto de la guerra de agresión rusa en contra de Ucrania, había cierto nivel de timidez por parte de Panamá en posicionarse con una causa que, como bien tú dijiste, es un país institucionalizado, con una perspectiva democrática a favor de los derechos humanos y en pro de la transparencia, era una decisión bastante fácil de tomar, apoyar a Ucrania. Pero hubo cierto nivel de timidez y eso estuvo muy acompañado, por ejemplo, de un viaje del entonces canciller de la República a China, en donde se emitieron unas declaraciones a medios de comunicación chinos en donde Panamá de una u otra forma proclamaba una suerte de neutralidad en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Entonces, ¿cómo se ejerce esa influencia? Pues en política exterior ahí está bastante claro. Cómo Panamá era algo reticente en tomar ciertas posturas en cierto tipo de votaciones. Si uno se va al plano de la política doméstica, creo que también lo mencionaste de una forma extraordinaria. Aquí la cantidad de partidos políticos que envían parte de su personal o que hacen visitas oficiales a China y el intercambio que se produce
entre miembros del Partido Comunista Chino con Panamá es algo que también merece especial atención. Y otro punto que yo creo que es fundamental, y con esto cierro, es el tema de la diáspora. Estamos hablando de Centroamérica. La diáspora china más grande en toda Centroamérica está en Panamá. Se calcula que son entre 150.000 a 200.000 personas. Yo creo que esto es algo muy importante porque mucha gente lo que trata de hacer cuando uno toca este tema es decir, bueno, es que eres xenófobo, no quieres nada que ver con los chinos, no tienes ningún problema con los chinos, con las personas de descendencia china, con los chinos panameños. Ellos son un motor importante de la sociedad panameña y se reconocen todas sus contribuciones históricas, no solamente en la construcción del canal, sino también en la construcción del ferrocarril transísmico. Aquí el tema es que no estamos identificando cómo las actividades de organizaciones como el Frente Unido, que eso lo analiza muy bien el índice de China, están afectando a la sociedad panameña y están creando espacios para ejercer mayores niveles de influencia. 150.000 a 200.000 personas en Panamá es significativo, pero tampoco estamos tomando en cuenta otras fortalezas que podemos tener para contrarrestar la influencia del Partido Comunista Chino. Esas 150.000, 200.000 personas vienen precisamente del sur y vinieron en distintos periodos de tiempo precisamente huyendo de la represión que llevaba a cabo el Partido Comunista Chino en distintos periodos de la historia. No solamente es necesario mencionar la revolución cultural y el gran salto hacia adelante, también el tema de la masacre de Tiananmen. Ahí hubieron 3 periodos donde hubo un flujo importante de migrantes chinos y también hay otra perspectiva muy importante. Panamá, por más de 100 años, vamos a decir casi 100 años, tuvo relaciones diplomáticas con la República de China, Taiwán. Es decir, no habíamos tenido ese nivel de injerencia. Lo que sí es fascinante ver es cómo eso ha ido incrementando de forma exponencial en un periodo de 8 años. Lo dejo hasta ahí para abonar más adelante. Sí, vamos porque la sensación a veces es que como que está muy focalizado en una zona, pero estamos hablando de Latinoamérica, así que ahora Ricardo nos va a contar, más allá de Centroamérica, qué es lo que indica el índice para entender, para terminar de entender cuál es la utilidad de esta herramienta, que no la estamos promocionando, la estamos explicando porque es útil, porque se necesita y porque para hablar con propiedad hace falta tener algo sistematizado. Así que, Ricardo, es tu turno. Ricardo, ¿estás en línea? Bien, mientras vuelve Ricardo, vamos a hacer un par de pequeñas preguntas. ¿Ustedes creen que, y dejo abierto para que pregunte, para que responda quien crea que puede dar una respuesta? ¿Ustedes creen que es posible tener algún tipo de contramedidas a partir de lo que dice el índice? Porque si tenemos un reactivo, seguramente tendríamos un tratamiento. ¿Qué es lo que creen ustedes a partir de su experiencia que se podría llegar a hacer con esta información que se recibe en términos concretos? ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes tienen? A ver, los dejo para que respondan libremente. ¿Empiezo? Adelante, Hernán, por favor. Bueno, voy con algunas. Digo, y obviamente esto va a depender de cada país y de cada situación, pero en principio diría que hay que decir lo obvio, ¿no? En principio, la transparencia en las relaciones con China con todos los países tienen que ser claves. Y esto incluye, por supuesto, a China. Lo que sucede es que muchos países promueven la transparencia en sus relaciones bilaterales con cualquier otro país. China no. Esto hace que gobiernos que prefieren la opacidad, como el chino, aprovechen la relación con China para potenciar su opacidad, ¿sí? O sea, es un círculo vicioso donde la falta de transparencia promueve falta de transparencia. Y China está siempre dispuesta a jugar ese juego
más bien lo hace con un nivel de maestría muy grande. Y eso lo vemos en el impacto que ha tenido muchas de las inversiones, el impacto negativo que ha tenido muchas de los negocios, vamos a llamarlo, no a inversiones, de los negocios que tiene China en América Latina, impactos negativos en materia de medio ambiente, en materia de resultados, ¿sí? Represas como Coca-Cola Sinclair en Ecuador y tantas otras. Ahora en Nicaragua están hablando de las explotaciones de minería. Pero la verdad es que luego la experiencia es que los resultados no están, que por supuesto no llegan a quien tiene que llegar y que encima tienen un impacto ciertamente negativo sobre el medio ambiente, las poblaciones locales y las... No sé si, Eric, vos querés hacer Sí, algún comentario. sí, de hecho, yo creo que vamos a terminar cayendo en la misma canasta en términos de cómo la opacidad es la regla. Y yo creo que acá no hay otra manera que eh, mirar hacia la Unión Europea y a sus instancias intermedias, observadores internacionales, que tienen que poner atención en lo que implica que la cooperación no reembolsable, que es lo que vende China justamente en Centroamérica, esté basado sobre la opacidad. Eso es como jugar con los dados cargados en términos de cooperación, porque ¿cómo se pueden medir los resultados que al final no son los resultados para un gobierno o un régimen en particular, sino que en términos de cooperación son resultados para los ciudadanos meta? Y eso obviamente no es lo que tenemos en el caso de El Salvador. Es una relación bastante personalista, al tiempo que China se vende como un socio, un hermano, un país muy entrañable, que se acerca a través de la academia, con el Instituto Confucio, por ejemplo, en la universidad de referencia del país. Nosotros solamente tenemos una universidad pública, a través de festivales culturales y demás, pero de fondo, ese concepto de cooperación no reembolsable sobre esa base de opacidad no es el mismo término que tiene la Unión Europea, por poner un caso. O sea, creo yo que en términos geopolíticos, los países miembros de la Unión Europea tienen que mirar hacia Centroamérica, hacia El Salvador, hacia Guatemala, hacia Honduras, con más atención para no perder la influencia histórica en el sentido de esa afinidad por los valores democráticos occidentales. Alonso. Yo creo que el índice como herramienta es una herramienta de diagnóstico y puede ser utilizada de forma fantástica por los estados para saber en qué parte tienen que trabajar y con qué partners, con qué aliados pueden mejorar. Es decir, es un muy, pero muy buen componente para el desarrollo de una estrategia internacional de un país enfocada a navegar todo el ambiente internacional convulso que viene acompañado por la emergencia de China como una potencia hegemónica y la reconfiguración del orden internacional basado en reglas. Eso es una parte. Bien. Adelante, te escucho. No, adelante, no, perdón por interrumpirte. El segundo elemento que es para mí el más importante de todos es no tratar o no satanizar en extremo a China. Por ejemplo, la forma en la que yo trato de verlo es, yo no comparto ningún valor de los valores centrales que yo considero que deben ser los que deben guiar la política internacional de cualquier Estado, en particular de los países del sur global, que son la democracia, la transparencia y los derechos humanos. Pues China se encuentra en un lado completamente opuesto a nosotros. Pero sobre esa vía, yo creo que es importante no satanizar más allá de la línea a China.
China, como cualquier actor global, como cualquier actor hegemónico a nivel mundial, lo que busca es ejercer niveles significativos de influencia. ¿Y cómo ellos ejercen influencia? A través de lo que a mí me gusta denominar explotando las debilidades estratégicas de los países. Y las debilidades estratégicas que bien han mencionado Hernán y Eric en sus intervenciones son bastante evidentes. Corrupción endémica, una débil institucionalidad democrática y un historial bastante cuestionable y deleznable en materia de derechos humanos de parte de nuestros países. Eso es una cosa que tenemos en común. Además de analizar países centroamericanos, tenemos en común que si uno revisa dos otras herramientas muy importantes, el índice de la percepción de la corrupción de Transparencia Internacional y el índice o el reporte de libertad en el mundo del Freedom House, se van a dar cuenta de que nuestros países o los países analizados, pues requieren hacer esfuerzos significativos para hacer frente a las temáticas de democracia, transparencia y derechos humanos. ¿Qué ve China? China ve esto como debilidades estratégicas y dice, si son debilidades, yo las puedo explotar para mi beneficio estratégico y posicionarme de una mejor manera. Entonces, en buena medida, el elemento diagnóstico del China Index viene acompañado también de un esfuerzo complementario por mejorar en todos estos sectores donde nuestros países históricamente tienen dificultades endémicas. Y esto nos lleva a una pregunta del público que es muy interesante, puede ser una cuestión de lógica, esas preguntas que uno dice, es cierto, ¿cómo no se nos ocurrió preguntarlo a nosotros? ¿Qué es lo que gana China buscando profundizar su penetración en países pobres como los de América Latina? A ver, no sé, el que primero contesta, Sí, a ver, empieza. creo, contesta más fácil. No, a ver, yo creo que eso es, a ver, como vos decís, Ignacio, es una pregunta importante, es una pregunta clave para entender todo este proceso. Y lo decía muy bien Alonso recién, tiene que ver con las pujas de poder de todas las potencias que hoy hay en el mundo. Incluso nuestros propios países buscan imponer sus intereses, buscan llevar adelante sus intereses dentro de América Central entre sí, entre los países de América Central y América del Sur. O sea, eso es natural. Y China, por supuesto, quiere expandir como buen país poderoso, con aspiraciones hegemónicas, quiere expandir su poder. Y eso, a ver, eso es legítimo. Creo que lo decía Alonso. No debe sorprenderse de eso. Lo que uno tiene que tener, y para eso es la herramienta de Double Think Lab, el índice de China, es para poder interpretar la información y poder crear los anticuerpos para que esa búsqueda de dominio hegemónico de China no vaya contra los intereses de la población, porque muchas veces no es, y cito el caso de Nicaragua, ¿no? O sea, no es un tema de si estoy seguro que Ortega va bien con sus intereses, pero la población no. Entonces, esa es la clave que se debe tener en cuenta en ese sentido. ¿Alguien quiere complementar la respuesta? Porque tengo otra Es, pregunta del público. sí, Adelante, sí. Eric. No, es la misma, digamos, condición que tenemos en el caso salvadoreño, porque la buena relación unipersonal entre eh, China como potencia mundial, como tema hegemónico, como lo que queramos llamarle, y un presidente, y ese presidente tiene como norma de gobierno un modelo autoritario, lo que termina es un cóctel llamado El Salvador. Entonces, y ese modelo autoritario se convierte ya en un modelo de exportación. Yo me atrevería a llamar que en un futuro, dentro de las ciencias sociales, cuando veamos países como Ecuador que empiecen a buscar la solución a problemas complejos con soluciones rápidas y violentas, como las que pasa en el caso de El Salvador para solucionar el problema complejo de la seguridad pública,
es algo que no está muy alejada de la asesoría política de China. Yo pongo mucha atención en esa invitación denodada que hace China al partido que gobierna en el caso de El Salvador, que nominalmente es un país democrático, pero donde el control legislativo está en manos del poder uniforme del partido gobernante y el resto de instancias del Estado giran en la misma dinámica. Y luego empezamos a sumar 1 más 1, pues obviamente tendremos resultados que hay que poner a mirar con un poco de lupa, ¿verdad? O sea que la siguiente pregunta del público tiene que ver con esto que hablábamos, ¿no? Que preguntan, que dado que es imposible romper la relación con China porque es un actor económico, porque es el segundo país más poblado, porque su diáspora es inmensa, vamos a dar vuelta a la cosa, está buena esta pregunta también del público. ¿Qué tipo de relación puede tener cada uno de nuestros países en América Latina para sacarle provecho a partir de estas mediciones que uno puede hacer con el índice? ¿Cómo se aprovecha? ¿Cómo se da vuelta la torta? Si me permiten, para también aportar un poquito en la pregunta anterior, Ignacio, a mí me gustaría nada más agregar algo, un ejemplo bastante claro y un caso de estudio que a mí me parece que es fantástico para comprender qué es lo que busca China en nuestra América Latina o en la mayoría de los países del sur global. ¿Por qué China busca eh, tratar de enamorarlos de una u otra manera? La respuesta es bastante sencilla. China es un poder revisionista. China está buscando cambiar el orden internacional a su conveniencia para que sirva a sus intereses estratégicos. Eso es algo bastante evidente. Pero ¿cómo lo hace y cómo lo puede lograr? Lo hace a través de distintos mecanismos. Y yo creo que uno de los más interesantes es uno que fue anunciado recientemente, la creación de la Organización Internacional para la Mediación, que es una suerte de tribunal que va a buscar decidir cualquier tipo de disputa, no a través del arbitraje, como lo hace el Tribunal Permanente de Arbitraje de la Haya, o no a través del litigio, como lo hace la Corte Internacional de Justicia, lo va a hacer a través de la mediación, que es una estructura que en una sociedad confuciana como China es predilecta. Entonces, ese revisionismo viene acompañado de empujar nuevas instituciones que favorezcan una visión sinocéntrica del mundo, la Tianxia. En ese contexto, si uno ve la lista de países que apoyan a China, ustedes ven los 33 miembros de la OIMED, de América Latina nada más vamos a encontrar 3, las 3 dictaduras, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Del Caribe, 2 estados pequeños, Jamaica y Dominica. Entonces, ¿qué es lo que busca China con esto? Pues es crear un bloque lo suficientemente consolidado para de una u otra forma empezar ese proceso de transformación y de moldear el orden liberal internacional a su conveniencia. Y eso amarra con tu segunda pregunta, la segunda pregunta del público, que es, ¿cómo nos podemos relacionar con China? Entonces, China es una realidad. Realmente estamos hablando de un miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y estamos hablando de que ellos aglutinan el 20% de la humanidad en materia de población. Es decir, nosotros no podemos ignorar China. Nosotros tenemos que tener estrategias y herramientas para lidiar nuestra relación con China. Y una cosa que nosotros tenemos que tener muy bien definido, por muy vacío que suene, es lo que China es y lo que China no es. China es una potencia económica, nadie duda de eso. Los mercados de China son mercados muy pujantes, eso sin duda alguna. Pero también, ¿qué es lo que puede llevar o traer como consecuencia entrar en un relacionamiento con China sin una perspectiva estratégica? Sí, puedo ganar un acceso a millones de consumidores, pero eso puede crear esquemas de dependencia estratégica y también puede crear a la larga condiciones que no son favorables para el Estado en cuestión, que puede venir acompañado de operaciones de captura. También eso puede llevar a otro tipo de contingencias que pueden ir en detrimento del interés nacional del Estado en cuestión. Es decir, para lidiar con China, además de estar conscientes de lo que China es y de lo que China no es, tenemos que desarrollar estrategias. Y ese es un problema muy grande de nuestra región. Creo que periodistas como tú, Ignacio, y también académicos y analistas como Hernán, como Eric, como el propio Ricardo, y me gustaría incluirme en ese grupo, hacemos una parte del trabajo, pues tratando de
impulsar pensamiento estratégico, pero tampoco podemos tapar el sol con un dedo. En América Latina, lo que hace falta es pensamiento estratégico. Y eso es otra de las debilidades que China explota. Porque, nuevamente, nosotros no podemos culpar a China y percibir esto como una imposición si nosotros nos dejamos imponer las cosas. ¿Por qué la mayoría de las cosas nos suceden en detrimento de nuestro interés nacional? Porque no tenemos una estrategia para lidiar con un actor como China. Lo dejo hasta ahí para no acaparar más tiempo. Si me permitís, ¿Alguien más Ignacio, quiere agrego, Sí, adelante, sí, adelante. agrego a lo que decía Alonso, que obviamente está perfecto, un elemento. Muchas veces se habla de el largo placismo que tiene Chile, ¿no? Todos hemos hablado, todos hemos oído hablar de cómo China piensa, uso la palabra de Alonso, estratégicamente, ¿no? Y en largo plazo, y piensa en cientos de años y demás. Yo no sé cuánto eso es cierto. Lo que sé es que en una dictadura el largo plazo es mucho más fácil que en una democracia, ¿no? Una dictadura no tiene que sujetar sus decisiones del público. Dicho esto, lo que falta, lo dijo perfectamente Alonso, es pensamiento estratégico en América Latina. Fíjense un elemento que no se ha mencionado aún. China está formando líderes políticos en América Latina. Líderes políticos de izquierda, estilo Ortega, o mencionaba también Alonso Cuba. No. De todo el ámbito político. ¿Sí? Me meto un poquito en el tema de Ricardo. Cuando uno ve Argentina, por ejemplo, es un caso interesante. Argentina ganó Milei dijo, yo no voy a negociar con comunistas, yo no quiero tener ninguna relación con ningún Estado autoritario, comunista, socialista y demás, poniendo un poquito todo en la misma bolsa. Sin embargo, hoy está teniendo relaciones naturales, diría yo, con China. Y no es una opinión mía, de nuevo, el índice así lo muestra. No ha habido un cambio de tendencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también va más allá de lo que el presidente... Sí. Claro. Eso es lo que me gustaría que nos cuenten más. ¿Cómo se usa el índice para...? Porque uno puede agarrarlo desde el lado ideológico y decir, no, China es comunista, entonces Venezuela, Nicaragua, Cuba. Y no va a tocar a Bukele ni Milei por estar en el otro extremo. ¿Cómo se usa el índice? Yo lo pregunto como periodista, pero esto es absolutamente cero impostado. Me interesa mucho saber cómo se usa el índice para poder probar la penetración, olvidándose de la ideología. Eso es lo que me interesa mucho saber. La pregunta que haces, Ignacio, es clave, porque muchas veces pensamos así, ¿no? Muchas veces pensamos qué tal gobierno, qué tal presidente, qué tal... Pero la verdad que la influencia y lo que mide el índice no es cuánto influye Xi Jinping o cuánto influye China en el gobierno de los Ortega. No, es cuánto influye en el país, cuánto influye en la economía, en la sociedad, en los medios, en el ámbito político interno, en la política exterior, en la tecnología. Entonces, cuando uno mira eso, dice, bueno, ok, hasta incluso es razonable decir, cambió el gobierno, pero la sociedad es la misma. Los contactos académicos son los mismos, los institutos Confucio siguen haciendo su labor, y perdón que me explaye, pero es un tema que no se habló y me parece que es interesante marcarlo. Hablaba recién, China forma políticos de todo el arco político de los diferentes partidos en el partido, no en las universidades, no en los centros de estudio, en el Partido Comunista Chino. O sea, no hay ningún secreto ahí, ¿sí? Y otra historia, institutos Confucio. No, que los institutos Confucio son puramente culturales y enseñan el idioma. Sí, es verdad, nadie cuestiona eso y todos tienen, Francia tiene los liceos, ¿cómo se llama?, de las alianzas francesas, España tiene los institutos Cervantes, o sea, muchas potencias mundiales tienen sus herramientas de difusión cultural. ¿Por qué China no lo va a tener? Lo que pasa es que China cuenta un solo lado de la moneda. China esconde un montón de cosas. ¿Qué cosas? Bueno, las que no quiere contar, la violación a los derechos humanos, el sufrimiento de su población, la persecución a los uigures, la persecución a los Falun Dafa, la inexistencia de medios libres, que el Partido Comunista es el único partido. Entonces ellos van a decir, no, en realidad tenemos un consejo multipartidario que incluye...
para presentar que son la democracia perfecta. Pero la verdad, y esto lo sabemos, no es necesario ser un experto en China, que no lo soy, para darse cuenta que esto es un régimen autoritario de partido único que de una u otra forma trata de presentar su modelo como una solución a todo. Eric Alonso, en la herramienta está el índice. ¿Cómo recomiendan, no solamente a los periodistas, sino también en el mundo académico, en el mundo político, cómo se usa? ¿Tenés esta herramienta nueva? ¿No existía antes? ¿Se necesitaba? ¿Y cómo se usa? A ambos le pregunto. A ver, Sí. Si me permiten, ¿no? Sí. yo iría un poco atrás en el tema de que miremos las categorías que nos ofrece el índice para analizar los escenarios. ¿Qué es lo que pasa desde el ámbito de la academia y desde el ámbito de la sociedad? La forma en la que transversalmente el índice nos ilustra es cómo estos dos categorías junto a medios de comunicación construyen un discurso. A ese discurso le colocamos un escenario como El Salvador, tenemos el modelo de construcción monopartidista, donde si bien el presidente que gobierna El Salvador goza de una inmensa popularidad y demás, el control del Parlamento es legítimo porque fue mediante unas elecciones abiertas, pero el modelo de representación no es necesariamente democrática o es antidemocrática. Son, digamos, preguntas que caben hacerse a partir de los hallazgos que vemos con el elemento cuantitativo de lo que podemos ver desde el índice. Sin embargo, desde el punto cualitativo, yo quiero reiterar eso, lo que implica que un modelo monopartidista en construcción en un país como El Salvador, que tiene una historia de modelos autoritarios a lo largo del siglo XX, o sea, el modelo de Bukele con su partido Nuevas Ideas no es nuevo. Tuvimos modelos autoritarios en la década de los 20, en los años 30, luego eso caducó en el año 44 aproximadamente con la caída del régimen de esa época, pero esa construcción uniforme, monolítica, del poder soy yo, favorece mucho en términos geopolíticos a un socio que se presenta como un amigo, que nos ayuda a estudiar, a tener acceso a educación superior gratuita, a ofertas atractivas para aprender una lengua que es importante. Nadie cuestiona la influencia y que es obviamente una presencia geopolítica inexorable. Pero, ¿qué es lo que hay en paralelo? ¿Cuál es el costo? ¿Se beneficia en realidad a la ciudadanía? ¿Se beneficia en realidad un pequeño grupo? Yo creo que eso es algo que nos lleva inevitable como análisis resultante cuando vemos los hallazgos que tiene que el índice. Perfecto, gracias. Y recuperamos a Ricardo Ferrer, así que nos había quedado pendiente terminar de entender qué sucede en el Cono Sur. Así que, Ricardo, contanos tus hallazgos. Bueno, muchísimas gracias y también las disculpas. He tenido problemas de conectividad, pero afortunadamente han sido resueltos. Y si tuviese que resumir muy puntualmente los principales notas salientes de la influencia e interferencia del régimen comunista chino en el Cono Sur. Primero quiero hablar de Argentina, pero también puedo hablar mínimamente de Uruguay, como también de Chile. En primer lugar, la Argentina en el año 2022, en la segunda ocasión de estudios del índice, figuraba número 32, 35 ranqueada, pero en el 2023, que me tocó hacerlo, quedó número 15.
y se publicó en el año 2024, mientras que en la actualidad sí, yo apuesto que si debiera hacer nuevamente va a terminar entre los top 10, cuestión que como está Chile en este momento, que está octavo, lo que da toda una limitación y condicionamiento al desarrollo de políticas públicas en materia de los puntos en que está nomenclado el índice de los 9 puntos y todos sus indicadores que ha citado tan claramente Hernán Alberro. Ahora, en cuanto a lo que más me llamó la atención es en los sondeos de la percepción, afortunadamente va de mayor a menor, creo que la pandemia fue un evento muy importante y que anteriormente el público argentino era muy anti-norteamericano y siempre visualizaba a China como la alternativa. Están equiparados y tengo elementos para afirmar, según algunos sondeos que he visto de universidades y entidades privadas, que hoy día tiene más aceptación los Estados Unidos que China, cuando históricamente era diferente y se ha revertido. Ahora, ¿qué me llamó la atención? Y acá está presente un experto como Hernán Alberro, que entre los puntos a estudiar era la presencia de una de las bases, que todo el mundo cree que es la única, que tiene China en Argentina, ¿no? La China popular. Me cuesta hablar de China porque uno viene de una tradición que los pueblos son sagrados para los pueblos y los hombres para los hombres, y entiendo que los ciudadanos chinos están siendo rehenes de un régimen dictatorial. Entonces como también los taiwaneses son parte de esa China que está, y las víctimas. Entonces hablo del régimen de China popular o comunista chino. De manera que me costó mucho aceptarlo en términos personales, pero tuve el gran aporte de Hernán Alberro, que en definitiva, en la República Argentina hay miembros activos del Ejército Popular de Liberación China, que no deja, imagínense que cuando hablamos de la Vas a tener percepción, que ampliar eso que acaba de decir, así que contanos claro. más, porque Claro, cuando en Argentina en primer lugar no hay una sola base china, no es la de Bajada del Agrio en Neuquén. Está también una segunda en el Parque Industrial de Río Gallegos y hay dos más en San Juan, una en la Universidad Nacional de San Juan con un observador láser y otra con un observador también en esa misma provincia, que tienen miembros científicos que la visitan y hacen intercambio y capacitación con científicos locales. No obstante, en la base de Bajada del Agrio está bajo la órbita del Partido Comunista Chino y el Ministerio de Defensa, pero bajo el Ejército Popular de Liberación. Y tienen efectivos chinos de la Armada China, de las fuerzas de defensa chinas, que se llaman Ejército Popular de Liberación, que hacen eventos en las embajadas, como hace unos pocos días se ha hecho, y han viajado, no han ido afortunadamente miembros de la delegación del Ministerio de Defensa, pero sí otros funcionarios, lo cual me ha llamado la atención. Entiendo que a esos sitios deben ir diplomáticos y no se pueden evitar que se hagan. Son países que tienen bajo la Convención de Viena relaciones internacionales. Ahora, una cosa es que lo hagan y otra cosa es alimentarlo. Y ellos se alimentan a través de la cooptación de élites y entonces van invitando particularmente a miembros. Lamentablemente para ellos y afortunadamente para la Argentina, un militar que no está en retiro tiene que pedir autorización a sus superiores para ir y no las han recibido. Sí, directamente otros funcionarios que han tenido alguna ventaja o en algún momento una cuestión prioritaria de viajar a China, invitar, y como también lo hacen con los periodistas, que acá es otra de las situaciones donde veo una complementariedad manifiesta entre el BRIC, ¿no? Lo que es Venezuela con Telesur, China no solamente con Xinhua, sino con la CGTN, Irán, Rusia y los medios públicos que responden a dictaduras opacas,
por cierto, y que replican y hacen una red que después es continuada por youtubers, por miembros de impulsores en las redes, que generan una narrativa permanente que no solamente enfatiza la patria grande, legitima a Maduro acá, sino que habla en contra de los Estados Unidos, con un mensaje iliberal y que tienen una potencia muy fuerte para marcar una agenda política, no solamente en el nacionalismo, porque tocan botones como Malvinas, sino también en la izquierda argentina cuando tocan otros botones como el antiimperialismo y anticapitalismo. Pero por cierto, lo que más también me llama la atención de su esquema depredatorio es la falta de conocimiento del liderazgo político y particularmente que se creen y hayan viajado durante varios años y estos en este mismo gobierno parlamentarios y se haya creado la Comisión de Amistad Chino-Argentina. No es un parlamento libre, es un parlamento de una dictadura, ¿no? Y es como hacerlo con un parlamento con Cuba inclusive es más democrático el de Irán, que tiene un dibujo de otra manera. Y lo otro que advierto son la opacidad que hay con la vinculación con las provincias, a través ya no de los swaps nacionales, sino con los negocios y la asimetría de negociación y cómo los gobernadores y sus funcionarios, en algunos casos como el de Jujuy, viajan más a China y a Beijing que a Buenos Aires, y que cuando viajan esperanzados en traer algo para anunciar, que tiene unos costos y demuestran que no hay ningún tipo de expresión y estudio de las consecuencias depredatorias como han tenido no solamente en nuestro país, ya en otros sitios, donde nunca un chino tiene situaciones de corrupción, siempre es el socio local, sino también en situaciones migratorias. Y después los medios de comunicación que deberían ser contestes a esto, no tienen ni un solo enviado a China, pero por sobre todas las cosas se advierte cómo, inclusive voy a decir los nombres, no tengo por qué, Clarín o La Nación, tienen cuentas con Xinhua o replican de CGTN información, lo cual los hace replicadores de una narrativa oficial, nada menos que de un régimen que desmerece a la democracia liberal que tanto defendemos para defender nuestros derechos y garantías y simplemente que la vida sea un proyecto viable, lo mismo en Argentina que para un uigur, ¿no? Que es uno de los temas que en Argentina se habla tan poco, y menos en las universidades. Pregunta también obligada. Se supone que Estados Unidos es el antídoto. ¿Ustedes creen que el Departamento de Estado también está leyendo el índice o China sigue teniendo, a pesar del cambio de administración, terreno libre para avanzar sobre la región? Si lo puedo responder, me consta que lo leen, pero sin embargo también están muy preocupados por el crecimiento de China, que no lo ven como una responsabilidad propia. Y yo pienso al igual que ellos, creo que Argentina tuvo todos los anticuerpos y posibilidades como el resto de los países durante los altos precios de los commodities, pero sin embargo buscó una situación de zona de confort y no arriesgó. Y en vez de tener relaciones sustentables, prefiere hacer negocios grandes y rápidos. Y eso forma parte de la idiosincrasia latinoamericana. Y Argentina, como el resto de los países de la región, tienen que tener un apego a las instituciones y no ir siempre en un bypass, ni dejar que las instituciones sean representadas por una persona para tener políticas sustentables. Ahora bien, respecto a la situación con Estados Unidos, también Estados Unidos tiene que ver bien lo que hace con sus fondos. Muchas veces hemos visto, y estamos en proceso de estudio, por lo que no se pueden dar nombres, como entidades norteamericanas que obtienen dinero de sus contribuyentes terminan trabajando y haciendo joint ventures
con de otras regiones, incluso hasta de la Argentina, que sí trabajan como facilitadoras de entidades chinas. Y eso, al final del día, las hace promover viajes o generar trabajos que son, o en el mejor de los casos, al mejor postor. Pero si buscamos gente sin compromiso con nuestros valores comunes, que están principalmente representados por la defensa de la vida y nuestra democracia como forma de vida, estamos en problemas. Déjame, si puedo agregar una Adelante, cosita, adelante, por favor. Ignacio, eso que decía también Ricardo. Pensaba cuando hacía la pregunta en esta postura muy clásica y que he oído a tantos políticos hablar cuando uno habla con ellos y les cuenta sobre el índice, los hallazgos, las alarmas que enciende y demás, y dicen, no, bueno, es que nosotros tenemos que buscar el equilibrio entre fuerzas, ¿no? El equilibrio entre Estados Unidos y China. Ricardo lo acaba de plantear muy bien. Eh, Estados Unidos es una democracia, cambia de gobierno, cambia de política, cambia de secretario de Estado, ministro de Relaciones Exteriores, cambia su parlamento, cambia. Entonces, y lo mismo las democracias, le hace Argentina, le hace Uruguay, Chile, Panamá, cambian sus gobiernos. Lamentablemente no puedo poner en esa bolsa a Nicaragua, que es un caso diferente, y El Salvador estamos ahí también, ¿no? Pero lo que quiero decir es, son gobiernos que cambian. Acá lo único que no cambia, porque es una dictadura, es China. Entonces, al tratar de buscar un equilibrio entre un pensamiento liberal, un pensamiento democrático, un pensamiento tolerante y un pensamiento intolerante, unitario, rígido, el que gana es el unitario rígido. ¿Por qué? Porque siempre sigue la misma línea y tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Es así, ellos buscan un interés concreto, que es más o menos siempre el mismo, y al cual van, con un gobierno de un color, con un gobierno de otro. Ellos no tienen paladar negro, cualquiera le sirve para llevar adelante sus intereses. Entonces, yo siempre cuando hablo con políticos y demás, y me hacen este planteo, digo, es que ese equilibrio que están tratando de plantear no se puede, no existe. ¿Sí? Y tampoco es que hay que plantearlo, tampoco es que hay que buscar un equilibrio. Nadie dice solo relacionarse con Estados Unidos o solo relacionarse con países democráticos, no, porque es aislar a los autoritarios. No, la relación tiene que estar con todos. Lo que uno tiene que tener, volvemos al comienzo, Ignacio, que llevaba bien Alonso, es una claridad estratégica de hacia dónde quiero ir para los intereses de mi población, de mi sistema, en mi relacionamiento con Estados Unidos, Europa, África, China, el resto de Asia y demás. Perfecto. Eric, Alonso, Sí, algo que yo quieras agregar. quisiera acotar algo que sucedió esta semana y que en el índice lo incluimos, que es la categoría que llamamos la aplicación de la ley, pero que abarca el nivel de penetración en el ámbito de construcción de ley, en participación del sistema judicial. ¿Qué es lo que tuvimos esta semana que recién concluye? Hablo de la semana anterior. Una delegación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador participan en un seminario latinoamericano, es decir, dirigido a magistrados latinoamericanos. Es decir, hay una suma de invitados del Poder Judicial que acuden a dos ciudades, que es Pekín, Hangzhou, si no me equivoco, donde se forman eh, pues, en términos de educación jurídica. Entonces, ahí es donde nosotros ponemos en, en análisis justamente lo que plantea Ricardo, o sea, ¿por qué modelo se va a decantar Occidente en términos de aplicación de la ley? ¿Por un modelo controlado por un sistema monopartidista o por un modelo donde impera el Estado de Derecho? Eh, Dicho esto, en un país como El Salvador, donde el Estado de Derecho
pues prácticamente está sepultado. Pues nosotros vivimos bajo lo que se llama régimen de excepción, pero esto en el pasado se llamó ley marcial, se aplicaba cuando el Estado estaba en guerra. Entonces, tenemos democracias representativas, nominalmente así, pero bajo un Estado de la aplicación de la ley, como que estuviésemos en un estado de guerra. Lo dejo ahí en el tintero porque creo yo que es importante ver cómo el índice nos ofrece elementos para poder ver que China y su influencia es un todo, pero transversal, ¿verdad? Y es un socio muy pragmático, que está más allá, o sea, negocia por igual, no va buscando las colcamonías que ya tienen ciertos países, como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua, sino que exporta un modelo y le da, y es muy pragmático en la búsqueda de esas alianzas y de esos socios. Y en el índice, ¿no? Cuando lo analizamos, ¿se puede decir que la, la pandemia marcó un antes y un después? Y cómo se nota en el índice? Digamos, ¿cómo puede entender la gente que no lo consultó, cómo puede ir a buscar esa forma de impacto? Es una pregunta del público. Bueno, en primer lugar, la pandemia en el caso de varios países de América Latina, y creo que Panamá fue un ejemplo concreto y Argentina otro, dejó muy transparente la necesidad de los operadores de alto nivel político de viajar. Y, y Argentina no solamente cambió de embajador en China durante la pandemia, un embajador recientemente dispuesto por el entonces gobierno presidido por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, por un embajador de Argentina en China y lograron poner un embajador de China en Argentina, ¿no? Con Sabino Vaca Narvaja. De esa manera creo que quedó muy claro y la confiabilidad con las vacunas y las respuestas creo que le ha generado un dolor de cabeza muy grande a China que ha tenido que remendar con contraofertas para poder avanzar en otros países como los de Centroamérica. Y sin lugar a dudas, muchas cosas que no sabemos en las provincias argentinas y les ha facilitado los swaps al gobierno nacional. Hay una nueva pregunta del público que también para puntualizar. ¿Cuáles son los mecanismos? Sabemos que sí, pero ¿cuáles son los mecanismos que usa China para influir en las elecciones en la región? Hablamos ya de viajes, pero ¿qué otras formas? O de los institutos Confucio. ¿Pero qué otros mecanismos? Pues, nos quedamos muy cortos de tiempo, así que si alguien quiere contestar Mira, sintéticamente. si querés tomo yo rápidamente, muy breve, pero obviamente Se cortó mucho ahí, Hernán, si podés retomar ahora. Hay un problema con el audio, no está capacitar, llegando. capacitar, yo diría asistir a líderes políticos. Decía, asistir a actos. Bueno, sí, ok. Apuntalar y asistir a líderes políticos que considera el gobierno chino que barrar la cancha. Mencionaban recién, Ricardo, propios de China, pero también a través de sus medios canalizar información. Yo digo embarrar la cancha, ¿por qué? Porque en definitiva no se termina, buscan que no se sepa quién es quién, por qué se dice, qué es verdad, qué no es verdad. Entonces todo empieza a ponerse en dudas, alguna que otra teoría conspirativa que aparece y ensucian la cancha. Lo otro, dar favores políticos. Hablábamos recién de COVID. Promesas. Claramente las ha habido en tratativas para romper las relaciones con Taiwán. Se habló de esto y tomar las relaciones con China. Ahí es donde más se ve. China
va y ofrece algo. En el caso de Costa Rica fue claro. Hablaba Eric de la construcción de un estadio. Bueno, ¿qué más podemos decir al respecto en el caso de Costa Rica, ¿no? Que tienen su estadio ahí. Entonces, China no tiene ningún, en ese sentido es bastante transparente, para usar ese concepto. Es, va, ofrece y quiere recibir a cambio. Como decían los economistas liberales, ¿no? No existe un almuerzo gratis. Siempre todo tiene algún tipo de contrapartida. Perfecto. Y para agregar, Le- si se puede, la tecnología es una gran parte de influencia, ¿no? Hablamos de cómo TikTok está siendo limitado en muchos países y cómo en países que no han advertido su limitación, no solamente como las empresas que forman parte de licitaciones públicas o generan régimen comunista, no existen empresas privadas, por más que tengan alguna participación y se solapan entre ellas. También estamos hablando que la tecnología responde a las planificaciones del sistema chino y desde luego, por ejemplo, pueden hasta generar narrativas y participar potenciando candidatos en diferentes países y hasta provincias con micro segmentaciones. Y hablo concretamente de TikTok. No nos Ah, olvidemos de un sí, dale. elemento en base a lo que dice Ricardo, algo muy, pero muy importante y que yo creo que contrasta muy bien con la agenda internacional de otras grandes potencias como los Estados Unidos y la Unión Europea, es el nivel de impacto que tiene China a nivel local en distintas regiones de nuestros países, que todavía nos falta mucho por medir. Ustedes pueden agarrar, yo sé, estoy seguro que es el caso de Argentina, el caso de Nicaragua, el caso de El Salvador, Costa Rica y sin duda alguna es el caso de Panamá, que tenemos ciudades, pueblos en lugares recónditos que tienen acuerdos de ciudades hermanas con China. Es decir, hay un nivel de relacionamiento no solamente a lo macro. Es decir, sí, es muy importante que el canciller o que un presidente en ejercicio vaya a China a una visita oficial, pero igual de importante es ese nivel de cultivo que ellos llevan a cabo con los políticos a nivel local. Ese es un elemento. Y el segundo elemento es uno que ya mencioné, que es el tema del Frente Unido. La manera en la que ellos inciden directamente en los procesos electorales en buena medida se encuentra afectado por las actividades del Frente Unido. ¿Por qué? Porque estamos hablando de nuevamente, y esto puede ser un ejercicio un poco tautológico, porque pareciera que estamos repitiendo cada uno de nosotros lo mismo, pero estamos hablando de un Estado totalitario que centraliza en distintos tipos de tentáculos herramientas efectivas para ejercer influencia. Entonces, a través del Frente Unido pueden cultivar operarios políticos a nivel local que trabajan, por ejemplo, en campañas políticas, a cargos de concejales, representantes, alcaldes, que de una u otra manera le permiten, de una u otra forma, aumentar significativamente su influencia, porque no solamente la limitan al ápice de la estructura estatal, sino que permea a todos los ámbitos del Estado. Perfecto. Más allá de el enorme agradecimiento en nombre de la gente por haber sido tan claros y sintéticos, no se hizo muy corto el tiempo. Vamos con algunas pequeñas conclusiones que quedan en claro. Primero es que hasta el día de hoy teníamos una sospecha, se quiere una certeza, pero basada en piezas de un rompecabezas que no terminaba de armarse. Sabíamos que existía una influencia china, sabíamos casos puntuales, pero no teníamos una forma de medirlo. No se puede decir que uno tiene mucha o poca fiebre, hace falta un termómetro y ese termómetro es el índice. Así que lo que a partir de hoy nos queda en claro, gracias, vamos a repetir los nombres porque es importante. Cuando Expediente Abierto hace un evento, está abriendo el campo para poder seguir. O sea, esto es una charla inicial de un trabajo mucho mayor. Eh, Sugiero que sigan, a ver, yo les repito los nombres: Hernán Alberro, Eric Lemos, Alonso Hueca y Ricardo Ferrer. A esos cuatro los pueden buscar y pueden preguntarles cómo usar este índice que se hizo con DoubleSync
pero no solamente porque les va a permitir entender mejor, sino que les va a permitir por primera vez medir el nivel de fiebre china que tenemos cada uno. Si después alguno quiere posicionarse uno u otro medio, siempre va a ser mejor que lo haga desde un lugar de información. Así que un enorme agradecimiento a todos los que estuvieron, a todos los que participaron, a todos los que van a ver después este video, pues se va a repetir. Lo pueden encontrar en la cuenta de Expediente Abierto, lo van a encontrar en YouTube. Y me gustaría que, para despedir a los especialistas, nos den cada uno una frase de lo que ustedes consideran que debiera quedar como conclusión de este tiempo que estuvimos hablando de no solamente del índice, sino también de la penetración china. Así que, si les parece, vamos a hacerlo por orden de... Adelante, si querés empezar, Hernán, con tu conclusión. Es difícil, a ver, yo creo que la conclusión es, primero, invitación Hay que mejorar la conexión también. a que vayan a la página del índice, jueguen con los números, véanlo ahora mejor. Ahora sí, ahora. Vos decías, Sí. Ignacio, vos decías, Ignacio, una cosa que creo que es muy importante. No solo el índice arma un rompecabezas, el índice se basa en datos, no en rumores, no, en evidencia. Todo está probado, todo lo que dice sí o no el índice está probado y está documentado. Aparece un link a la fuente y demás, ¿sí? Entonces, invito a la gente a que entre a la página del índice, buscan Index on China, Double Think Lab, aparece enseguida, no es necesario dar una página y descubrir cosas, como lo hicimos durante esta sesión, muy interesantes. Adelante, Eric, tu conclusión. Yo añadiría la importancia como instrumento no solamente de análisis, sino como insumo para el periodismo, para el cientista social. Esto es una herramienta de largo aliento que les permite tener sobre la base de información corroborada, elementos para poder analizar coyunturas que nos podrán permitir entender lo que implica este nivel de penetración y el costo que va a acarrear, porque nada es gratis. Bien, adelante, Alonso, tu turno. Yo los dejo con una reflexión. Estamos en un momento clave a nivel de las relaciones internacionales. Estamos en un proceso de transición de un orden liberal internacional basado en reglas a uno que pareciese sustentarse en la multipolaridad. Y yo creo que también el índice de China lo que hace es un llamado a la acción de parte de ciertos estados que nos encontramos en una posición difícil para de una u otra forma galvanizar un mayor de apoyo de ese actor que es esencial y diría yo que es irreemplazable en el esquema que actualmente gobierna el mundo, que es los Estados Unidos de América. Si Estados Unidos continúa con un modelo de retirada de ciertos espacios, China los trata de tomar. Por supuesto que están actores resilientes que estamos dispuestos a tratar de contrarrestar esa intentona de tomarse esos espacios, pero sí es necesario que contemos con apoyo para organizaciones de sociedad civil, para grupos de pensamiento, como lo es Expediente Abierto, como lo es Double Think Lab, y preservar esos aliados que son firmes en la creencia de que los valores de la democracia, la transparencia y los derechos humanos deben ser factores que guíen el relacionamiento con los estados y entre los estados. Entonces también es un llamado a la acción, no solamente para quienes nos escuchan, pero también es un llamado a la acción para contar con el apoyo de países como los Estados Unidos de América, como la Unión Europea,
y como otros actores claves, porque verdaderamente estamos ante un actor que estratégicamente está ganando espacios. El China Index así lo demuestra. Pero también yo creo que a través de esas enseñanzas podemos construir alianzas y también reparar alianzas que nos permitan de manera directa hacer frente y contrarrestar esa creciente influencia. Adelante, Ricardo, en 2 minutos podrás resumir tu conclusión. Desde ya me quiero agradecerte particularmente la gran moderación y el privilegio que implica para mí poder compartir con Alonso, con Hernán, con Lemus este panel y dejar alguna más que conclusión que no sé si estoy en condiciones de dar, sí una especulación y una reflexión que creo que, dada el momento que vive actualmente China, en el que podemos saber por sus índices y sus números que no solamente la penetración está en crecimiento en el resto de los países, que estamos viviendo un cambio de época, ¿no? Una época de cambios. También vemos que China hasta ahora mostró su mejor versión y más amable, aunque parezca mentira, y si hacemos caso omiso a los procesos extractivos y destructores de instituciones democráticas, no solamente del medio ambiente, por ejemplo, en África. Y dada que China va a empezar a tener problemas propios por las demandas sociales, porque va a generar inflación, está generando una superproducción de manufacturas que países como Estados Unidos ya dieron un paso y se adelantaron al generar aranceles, como lo está haciendo Europa también. Va a generar una ola de reclamos y de problemas internos que hasta ahora nunca hubiésemos imaginado, y creo que China puede sacar su peor versión y que ese grado de influencia que está en el China Index tan bien mensurado, es que vamos a ver qué países tienen capacidad mayor y menor de resiliencia, porque como bien dijo el preopinante, nada es gratis, no hay almuerzos gratis, como decía Hernán, y tampoco hay democracias si no son resilientes. Y esto lo que hace es destruir instituciones y quitarle resiliencia y comprar actores para que ejerzan su poder en forma de autoritaria, ¿no? Con traspasos de tecnología, como se ha visto en la pandemia en provincias argentinas y con otros regímenes autoritarios en el resto de las latitudes. De modo que estemos muy atentos y que la pelea por los derechos es la resiliencia y la democracia, ¿no? Y que la democracia al final del día siempre triunfa, aunque parece que inicialmente puede tener alguna cierta desventaja. Así que simplemente creo que el contrapeso a China lo da la democracia, y para eso hay que hacer un frente unido de derechos. Muchas gracias. Solamente para cerrar, el miedo es un hijo del desconocimiento, y no hay que tener miedo a China, hay que conocerla, y para eso tienen el índice. Y para esto justamente sirve este tipo de encuentro, diálogos estratégicos de expediente abierto. Es un foro no solamente para aprender, sino para dejar de tenerle miedo y empezar a manejar las situaciones con un poco de carácter propio. Así que muchas gracias a todos, y muchas gracias a quienes estuvieron presentes entre el público, y los esperamos en el próximo encuentro, que seguramente vamos a seguir profundizando y ventilando esos miedos y aumentando el conocimiento. Muchísimas gracias a todos. Expedienteabierto.org. Pensando en una Centroamérica mejor. Expediente Abierto es una comunidad de investigadores que analiza, investiga y propone sobre temas de relevancia que suceden en Centroamérica. Expedienteabierto.org. Pensando en una Centroamérica mejor. Expediente Abierto es una comunidad de investigadores que analiza, investiga y propone sobre temas de relevancia que suceden en Centroamérica. Expedienteabierto.org. Pensando en una Centroamérica mejor. Expediente